Sean bienvenidos a su podcast favorito, y si no lo es, lo será, Hammer Story. El día de hoy tenemos un tema que pasó en los años 90, pero VIX le acaba de sacar una serie. Pero antes les presento a mis compañeros, Luis Muñoz, Jonathan Sandoval. El día de hoy nos presentó Javi, tuvo una situación, pero está con nosotros en espíritu. No digas eso, güey. ¿Qué hice? Ya, la mierda aquí. Con estos Antecedentes que tenemos. antecedentes, sí, no. Pero bueno, el tema que veremos hoy es el mocho orejas. O sea, hay que verlo. O sea, en México, en Estados Unidos, el carnicero de Milwaukee, el Zodiaco. Aquí, la Mataviejitas, el mocho orejas. Pero bueno, te están diciendo cuál era su modo operandi. Sí, sabíamos qué hacían. ¿Cuánto te dicen? El mocho orejas. ¿Qué crees que va a hacer, Luis? Siento yo que los voy a dejar como esta taza. Ándale. Con una oreja. ¿Cuándo te digo yo? La Mataviejitas. ¿Qué hacían? Pues una señora que mataba viejitas. Ándale. Entonces, vamos a iniciar. Los cimientos de la violencia, orígenes y juventud. Daniel Arismendi López nació el 22 de julio del 58 en el municipio de Mante, Tamaulipas. Con razón. Pero su historia está arraigada en el Estado de México. Con más razón. Siendo un niño, su familia se trasladó a San Lorenzo, en el municipio de Chimalhuacán, y más tarde a Ciudad de Nezahualcóyotl, una zona que en aquellos años estaba marcada por la pobreza extrema, la falla de servicios y un entorno altamente marginado y hostil. Hijo de mesa. Es San Pedro. Es San Pedro ahorita. Coahuila. San Pedro Coahuila. O sea, Sí, ¿no? está cerrando los trabajos. No me sorprendería que tengamos aquí un Daniel, un mocho orejas próximamente. Bueno, su infancia fue un calvario. Su padre, Catarino, varios nombres, Arismendi, era un hombre violento y alcohólico Salud. que sometía a su madre y a sus hermanos a golpizas constantes. Daniel creció presenciando cómo la fuerza física y el terror eran herramientas para imponer control. Esta normalización de la violencia doméstica forjó en él una personalidad resentida, fría y desprovista de empatía. A los 15 años, Daniel ya era un joven problemático. Dejó la escuela secundaria y comenzó a trabajar en oficios menores. Como todo cholo. Como todo cholito. Ups. Pero su ambición siempre fue desmedida. A esa misma edad conoció a María de Lourdes Arias García, con quien se casaría poco tiempo después y tendría hijos. A pesar de haber formado una familia muy joven, Daniel no tenía la intención de llevar una vida modesta. Capítulo 2. Sí, vamos a empezar a trabajar por medio de capítulos, por si quieren avanzar. Del uniforme al delito, la escuela del crimen. El punto de inflexión en la vida de Arismendi ocurrió en la década de los 80, a los 25 años. ¿Qué edad tienes, Jonathan? 26. ¿Qué edad tienes, Luis? 25. Y ahí No vamos. te preguntamos. En lugar de alejarse del entorno violento en el que creció, decidió institucionalizarlo. Ingresó a la Policía del Tránsito en el Estado de México. Como todo buen narco. Exactamente. Y posteriormente a la Policía Judicial del Estado de México. Este paso fue letal para la sociedad mexicana. Dentro de la corporación policial, Daniel no aprendió a proteger a los ciudadanos. No, sino que haría. Sino que encontró la Universidad del Crimen. Como todo buen ¡Policía! No nos arresten, por favor, que salgamos, no nos paren. Aprendió el manejo avanzado de armas. Conoció desde adentro cómo operaban los ministerios públicos y los vacíos legales. Entendió las tácticas de investigación, lo que más tarde le servía para evadir a la justicia. Forjó redes de complicidad y corrupción con otros agentes. Sin embargo, el sueldo del policía no satisfacía sus deseos de riqueza. Junto con su hermano Aurelio Arismendi, comenzaron a utilizar sus placas y patrullas para extorsionar y proteger a delincuentes. Como todo pobre. Así es. Poco después abandonó la corporación para dedicarse de lleno al robo de vehículos. Durante años, los hermanos Arismendi lideraron una banda dedicada a robar autos de lujo en el Estado de México y la capital, pero pronto se dieron cuenta
que el riesgo era alto y las ganancias, aunque buenas, no eran astronómicas. Por lo que necesitaba un negocio más lucrativo, por lo que volteó al secuestro. Capítulo 3. El nacimiento de una industria macabra. A principios de los 90, México atravesaba crisis económicas severas y el secuestro comenzaba a repuntar como una industria criminal millonaria. Daniel y Aurelio, usando el conocimiento policial adquirido, estructuraron una organización criminal altamente sofisticada. No eran secuestradores improvisados. Uy, Y empezó el espíritu de Javier. ya. Arismendi implementó un sistema de células donde los miembros no se conocían entre sí para evitar delaciones. Espérate, Javi. Los halcones o informantes estudiaban a la víctima durante semanas. Rutinas, cuenta bancaria, seguridad, todo. El grupo de intercepción, policías o ex policías fuertemente armados que ejecutaban el levantamiento. Los cuidadores, quienes mantenían a las víctimas en las casas de seguridad, suelos construidos específicamente para aislar sonido. Mejor que lo que estamos haciendo ahorita. Sí, no. ¿Sí? Tenían al negociador, quien era el mismo Daniel, quien manejaba las llamadas telefónicas con una fealdad perturbadora. ¡Para de llorar! ¡Sí, para de llorar! Al principio, sus blancos eran grandes empresarios, dueños de fábricas y gasolineras en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Después de esto, capítulo 4, nace el Mocho Orejas. ¡Oh! Su modus operandi. Los secuestros solían ser procesos largos. Las familias víctimas intentaban negociar, pedían pruebas de vida, denunciaban a la policía o deseaban obtener el dinero suficiente. Daniel Arismendi detestaba perder el tiempo, como buen empresario. El tiempo en este negocio aumentaba el riesgo de ser atrapado. Requería un método para quebrar psicológicamente a los familiares, paralizarlas de terror y obligarlas a pagar cifras millonarias en cuestión de días. Fue entonces cuando introdujo la mutilación. Como el mutilador. ¿Cómo se llama? Esponja? El mutilador. No me acuerdo. Pero lo peor, sin anestesia, utilizaban tijeras de pollero. ¿Sí las conocen? Sí. ¿Sabes cosas, Jonah? Sí. Que eran para cortar carne y hueso de aves o pinzas mecánicas. Daniel cortaba una oreja a sus víctimas, metía el pedazo de carne en una bolsa de plástico y le enviaba a la familia junto con una fotografía de la víctima sangrando. El manejo era claro. Si no pagas hoy, mañana enviaré la otra. Pasado mañana un dedo y después el cadáver. El apodo del Mocho Orejas nació de la prensa sensacionalista, pero pronto se convirtió en un símbolo de terror a nivel nacional. Las familias, aterrorizadas por la brutalidad, dejaban de regatear y pagar millones de pesos o cientos de miles de dólares en tiempo récord. Arismendi descubrió que el terror extremo era el acelerador financiero perfecto. Capítulo 5. El imperio del terror y la codicia. Entre los 95 y 98, la banda de los hermanos Arismendi vivió su apogeo. Se estima que cometieron más de 200 secuestros, aunque las cifras oficiales rondan los 21 procesos comprobados. El dinero llovía a cántaros. Daniel acumuló una fortuna obscena. Se descubrió que guardaba el dinero físicamente. No, O sea, pues es que se lo mete el banco. no, y luego, con lo que había pasado la crisis del 94, Deja tú, ¿cómo le iban a creer que por robar a otro? Sí, no. llegó a comprar casas de seguridad al contado, solo por usarlas unos días. Compró residencias de lujo, flotilla de taxi y negociaba negocios fachada. En una de las redadadas posteriores, la policía encontraría millones de dólares en efectivo ocultos en tinacos de agua y paredes falsas. Ratón político. Exactamente. Pues de hecho es casi lo mismo. Oye, habría que buscar un tinacos a ver si. Hay dinero. La crueldad de Daniel no tenía límites. Incluso si la familia pagaba el rescate, si la víctima había visto el rostro de algunos miembros de la banda o si Daniel sentía que causaba problemas, simplemente lo mataba. Se le atribuyen directamente al menos 18 asesinatos. La psicosis en México era total.
Los empresarios comenzaron a contratar guardaespaldas en masa, a vender sus vehículos e incluso comprar seguros contra secuestros en el extranjero. O sea, ¿te imaginas a... Ya ni siquiera sabías si te iban a regresar a tu familiar porque pagabas y te lo mataban. Sí, O no, sea, no era un negocio justo, oye. no, no es rentable para las víctimas. No. Capítulo 6. No hay nuevas recomendaciones. No, es que voy a... No, es que voy a pagar el dinero de mi esposa. No sé por qué algunos son ricos. Sí, no. Sí, no, me pasé de lanza. Voy a pagar el dinero de mi esposa secuestrada. Y le dije, no, compadre. No, compadre. Yo lo pagué y me la mató. Nada recomendado. La ropa Sí, no, sí, no. otra. Se tiran dinero, ¿verdad? Ujú. Capítulo 6. La cacería humana. El nivel de sadismo llegó a oídos de las más altas esferas del gobierno. El clamor social y la presión de la cúpula empresarial obligó al gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, que no bastó con recibir el gobierno de Salinas, que tuvo que tomar medidas drásticas para parar esto. Se creó un grupo especial ante secuestros con un solo objetivo, atrapar a Arismendi. El error de Daniel no fue táctico en los secuestros, sino financiero. A pesar de su inteligencia criminal, su familia comenzó a gastar dinero de manera ostentosa y descuidada. Como todo buen lavador de dinero. ¿Sí es? ¿Cómo es el dicho? El que nada llega a tener, loco se quiere volver. Pero quiero volver. Algo así es el dicho. La policía comenzó a rastrear los movimientos de su esposa, María de Lourdes, y de sus hijos, quienes compraban autos último modelo y propiedades sin tener ingresos justificables. Recuerda, si van a lavar dinero, Justifícalo, no chinguen. ¿sí? O no se pasan de lanza comprando cosas de lujo. Sí, no mames. Además, las autoridades comenzaron a capturar a miembros menores de la banda, aunque el sistema de células aisladas de Daniel funcionaba. O sea que, por más que agarraban, no pueden llegar a él porque pues, eran pequeñas, ¿sí? La presión y las recompensas millonarias ofrecieron hasta 5 millones de pesos de la época. Por información. Empezaron a cerrar el cerco, acorralando. Daniel cometió otro error. Asesinó a un policía judicial del Estado de México, lo que enfureció a las corporaciones policíacas, quienes ahora tenían una venganza personal contra él. ¿Se acuerdan que pues, trabajaban juntos? Pues, ahora, ¿qué pasó? Fracturaron. La caída. El 17 de agosto del 98, el imperio del terror llegó a su fin. A través de rastros telefónicos, seguimiento de sus familias y la traición dentro de su propio círculo, el grupo especial de la, el grupo especial de la Procuraduría General de la República, o la PGR, ubicó a Daniel Arismendi en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La captura irónica no fue el gran tiroteo cinematográfico que se espera. Fue rodeado y sometido en la calle antes de que pudiera operar resistencia armada. Al momento de su arresto, vestía de manera modesta, casi descuidada, intentando pasar desapercibido. Un contraste brutal con los millones de dólares que tenía escondidos. Fíjate, él era el verdadero rico ¿Sí? y vivía como pobre. Pues lo que Pues, hizo al final Pablo Escobar. Entonces, en realidad no trabajaba para generar dinero, o sea, trabajaba para sentir que tenía poder. Sí. Sí. Buscar el poder, porque Porque no disfrutó nada. al ser el humilde, que no está mal, pero muchas veces quieren tener Necesito, ¿no? Sentimiento Sí, de poder. esa emoción, ¿No? ¿sí? Porque al momento que tú tienes a alguien y le vas a cortar una oreja, tú tienes el poder sobre él. Sí, no. ¿Sí? Oye, pues con que te me pares con unos polleras, no. Exactamente. Ese mismo año, su hermano Aurelio también fue capturado. Las imágenes de Daniel Arismendi frente a las cámaras de televisión le dieron la vuelta al mundo. No mostró, no mostró arrepentimiento, con una mirada fría y desafiante. Desafiante, ¿eh? Desafiante. Confesó sus crímenes ante los periodistas cuando se le preguntó qué sentía al mutilar a sus víctimas. Sus respuestas eran la sangre de la nación, demostrando una psicopatía total al afirmar que lo veía simplemente como un negocio y que no sentía nada. Condena, epílogo y giros legales. Perdón. El juicio contra el Mocho Orejas y su banda fue un proceso masivo, al sumar las condenas por privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, homicidio,
portaciones de armas, exclusión del ejército y lavado de dinero, Daniel Arizmendi acumuló sentencias que sumaban 398 años de prisión. Una pena simbólica, ya que las leyes mexicanas de la época ponían un tope máximo de 50 años efectivos en reclusión. Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde ha pasado sus últimas décadas en completo aislamiento. El giro reciente. La historia, sin embargo, ha tenido ecos legales recientes. Como para la redundancia. En estos años, un tribunal colegial invalidó parte de la sentencia de más de 40 años contra él y su hermano. La razón, se alegó que al momento de su captura, en el 98, fueron víctimas de tortura por parte de los agentes que lo detuvieron para obligarlo a confesar. O sea que, resumiendo, dicen que los torturaron para que dijeran eso. Se ordenó aplicar el protocolo de Estambul, el manual internacional para investigar tortura y reponer ciertos procedimientos. Es fundamental aclarar que esto no significa que saldrá libre, sino que Arizmendi tiene múltiples sentencias firmes por otros delitos, que va a mantener en prisión por el resto de su vida. Pero refleja cómo las prácticas policiales de los 90, además de las que él salió, siguen enredando los procesos judiciales después de tantos años. Daniel Arizmendi López cambió a México. Su brutalidad forzó al gobierno a reestructurar sus unidades antisecuestros y empujó a la sociedad civil a organizarse. De esta época nacen muchos ONG enfocadas en la prevención del delito y apoyo a víctimas. Él, muchas ovejas, dejó de ser solo un hombre y se convirtió en un símbolo del punto de quiebre de la seguridad pública en México. El momento en el que Violencia cruzó una línea de no retorno. Oye, Pam, pam, pam. fíjate que vi en una entrevista de... Uh-huh. Él se estudió, él no. que no le duchaba toda la oreja porque, pues decir el mocha orejas es, te imaginas todo, ¿no? ¿Sí? No, era como que esta partecita y les enviaba, pues, no seas gacho, corta un pedacito de cuero de marranito y envíaselo para que se asusten, pero ¿Y no. puede hacer el marranito? Sí, oye, no, le ponía, no. Pero bueno, como aquí vemos y vamos a estar viendo a través del podcast, la justicia mexicana está podrida y esta no se va a dejar de podrir por lo que resta. Esperemos que este podcast les haya gustado. Empezaremos a mejorar, pero si se dan cuenta, lo que hemos hecho, cambiamos nuestro set, nuestros textos están más organizados y Y creo yo que hay, aparte que hay alcohol, No es cierto. tenemos mejor dicción. Bueno, sí. Mejor dicción. Sí, No lo reconozco. pero hay mejor dicción. Pero bueno, espero que les guste. Hasta luego.